buenos días. Soy el doctor Félix López y hoy estoy en otro episodio del Despertar de la Medicina. La medicina está despertando. Alexis, Maris. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, escucharon sobre lo que es la microbiota intestinal, lo que significa la perforación del intestino o el síndrome de intestino permeable, producto de las agresiones que hicimos en nuestras vidas con los malos hábitos alimenticios, el no tener una orientación nutricional correcta? ¿Alguna vez ustedes escucharon eso? Sí, lo había oído, pero así el nombre científico así. Sí, no, ¿verdad? Porque resulta, Niurka, que los estudios más recientes sobre lo que es la microbiota intestinal y su implicación en la salud datan del 2018 hasta la actualidad, sobre lo que es la importancia de el no tener un intestino permeable, la importancia de no tener parásitos, hongos y toxinas en el cuerpo. Aquí ustedes saben que nosotros atendemos a muchos enfermos crónicos, enfermos desde artritis, artrosis, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes. Yo soy un poco polémico en la parte de la medicina. Yo soy un médico venezolano egresado de la Universidad Francisco de Miranda en Falcón. Me he dedicado, ya tengo casi 14 años ejerciendo. Me he dedicado a hacer muchos estudios de investigación. He tenido la oportunidad de cohabitar profesionalmente en México, en Estados Unidos, en Colombia, recientemente en China. Eso ha sido mi pasión desde que me gradué, hacer algo diferente. Por eso es que siempre me defiendo cuando digo que la medicina está cambiando. Entonces, fíjense, yo siempre le explico a los pacientes que en las farmacias los medicamentos que venden están formulados para controlar a un paciente, más no para curar. Y que si nosotros nos enfocamos en curar a un paciente, nosotros tenemos que resumirnos a lo más básico, que es imitar lo que es la fisiología humana, la biología celular, y eso se logra precisamente con la alimentación, el ejercicio y tener buenos hábitos del sueño. Entonces, fíjense algo. Lo primero que nosotros siempre tenemos en los pacientes. Hoy recibí una paciente con artritis generalizada. Es una paciente que está acostumbrada mensualmente a acudir a diferentes consultas. Pacientes acostumbrados a tomar muchas pastillas, ¿no? Son farmacodependientes. Pacientes con malos hábitos alimenticios. Y el paciente nunca se cura. El paciente sigue sintiéndose mal. Entonces, fíjense algo. La paciente me llega hoy con una rodilla muy inflamada, con un estado doloroso generalizado. Su hija me dice que ella tiene mucho tiempo con insomnio, no tiene una orientación nutricional correcta. Y bueno, eso es un caldo perfecto, un círculo vicioso para mantenernos en una enfermedad. Entonces, hoy con ustedes voy a salir del consultorio. Tuvieron pues la dicha de, a mí me gusta mucho hablar, explicar, ¿no? De lo que es la importancia de eso. Fíjense algo. El ser humano maneja toxinas inflamatorias. Hay agresores emocionales, ¿ok? Agresores psicológicos que nos conlleva a que nuestro sistema nervioso central secrete toxinas, neurotransmisores inflamatorios y hacen que puedo tener un problema psicológico, tengo una agresión emocional y eso me conlleva a sufrir dolores articulares, procesos de mala digestión, ¿no? Esos son tóxicos agresores emocionales. Pero también hay agresores que son alimentarios. ¿Qué sucede? Cuando nosotros abusamos de alimentos procesados, el pan, aderezos, aceites vegetales, mayonesa, todo eso, eso produce una inflamación en nuestro intestino. Cuando abusamos de los jugos, de las tortas tan ricas que son, ¿ok? De la comida chatarra, ¿ok? Eso produce una inflamación intestinal. El epitelio intestinal, él se regenera cada 5 días. Él bota la capita que se inflama, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a regenerarse para separar lo malo de lo bueno cuando nosotros nos comemos algo, ¿ok? ¿Qué pasa? Esa barrera intestinal es la que se pierde con el pasar de nuestras vidas. Ya el intestino no es sellado, sino que se vuelve permeable y empiezan a pasar toxinas inflamatorias a la sangre de un organismo vivo. Y esas toxinas es lo que produce la inmunosupresión, es lo que produce la
la debilidad o la inflamación general de un paciente es cuando adquiere una enfermedad sistémica. Entonces ahí cuando el paciente nos viene, tú ves un paciente y tú lo interrogas y te dice, bueno, mira, yo como mucho pan, como cualquier hora, como en la calle, yo tengo tanto tiempo así. Entonces tú dices, cónchale, lo primero que yo debo hacer para quitar el factor de riesgo de ese paciente es trabajar la microbiota. Cónchale, ¿qué es la microbiota? Ya se los voy a decir. Otro agresor, otro tóxico que hace que nos enfermemos son los parásitos y hongos. Miren, los últimos estudios que hay de la infinidad de parásitos que existen son del 2018 hasta la actualidad. Fíjense, apenas a partir del 2018, hace 5 años, 7 años, es que se están estudiando la diversidad de parásitos en el mundo. ¿Ok? Porque los parásitos se están estudiando con análisis de citometría de flujo. Y eso lo están haciendo países que están más desarrollados en el ámbito de la salud. Hay una infinidad de parásitos, ¿verdad?, que cohabitan con la humanidad, que estamos en contacto con el agua, con algún alimento, con algún vegetal, con algún animalito, que ingresan a nuestro organismo y se van multiplicando. ¿Ok? ¿Y qué hace un parásito? Comer, agredir. Y esos parásitos son los que también destruyen, disminuyen esa microbiota intestinal. Y es la que nos conlleva a un estado inflamatorio crónico, y esa inflamación crónica es lo que conlleva a la instauración de una enfermedad crónica o degenerativa, ya sea una insuficiencia vascular, ya sea una artritis, ya sea un cáncer, ya sea una psoriasis, cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? La microbiota es el conjunto de microorganismos que se encargan de hacer la digestión de todo lo que comemos y a su vez produce la regeneración de ese epitelio intestinal. ¿Por qué se destruye la microbiota? Bueno, ese conjunto de bacterias, para ellas vivir, necesitan de alimentos. ¿Qué alimentos buenos? Bueno, los alimentos, la fibra vegetal, los carbohidratos orgánicos, como el tubérculos, como ñame, ocumo, batata, etc. Necesitan muchos vegetales, cebolla, ajo, todo lo que sean vegetales verdes. Allí están ese conjunto de prebióticos, que son la comidita que se comen esas bacterias. Pero aparte de eso, nosotros también podemos sumar a esa comunidad de bacterias consumiendo alimentos que son ricos en probióticos. ¿Cuáles son esos probióticos, doctor? Bueno, todo lo que es yogur, el yogur con probióticos, hay alimentos fermentados, hay técnicas que fermentan hojas de repollos, ¿okay? De repollo chino, de nabo, que los fermentan en agua salobre. Eso es una técnica. Los encurtidos, ¿okay? Son fermentados de vegetales que promueven una comunidad de bacterias que son esas mismas que viven en nuestro intestino. Entonces, ¿por qué un ser humano o un ser vivo disminuye la microbiota? Bueno, porque esa comunidad de bacterias, ellas no les gustan los aceites vegetales. Ellas no les gustan la cantidad de químicos que viene en la salsa de tomate, que te viene en el pan, que te viene en un pollo frito, que te viene en cualquier alimento ultraprocesado. Ellas no conviven, eso es toxina para ellas y ellas se mueren. ¿Okay? Entonces, también, ¿por qué se mueren esa comunidad de bacterias sanas? Bueno, cuando un paciente es múltiple medicado. Esos son esos pacientes que ustedes los ven que vienen con una bolsa de medicamentos y el paciente no logra su bienestar, que han sido muy medicados. El exceso de analgésicos, bueno, todos esos medicamentos son a la final químicos y esos químicos no les gusta la microbiota. Entonces ahí cuando un enfermo crónico empeora porque agrede completamente su microbiota, agrede su intestino, sobre todo esos pacientes que dicen, doctor, yo me tomo muchas pastillas por día, pero tengo reflujo. Repito, la comida, tengo mala digestión, ¿ok? O esa mala técnica que ya eso está proscrito, ya eso está demostrado que no se debe hacer. Cuando esos pacientes que dicen, mira, yo tomo omeprazol toda la vida. El omeprazol lo que inhibe la secreción del jugo gástrico. Sí, tú puedes indicar a un paciente, ¿verdad?, con un protector gástrico por 7 días no más, porque es que resulta que los jugos gástricos son esenciales para hacer la digestión del bolo alimenticio. Si usted no tiene jugo gástrico, usted no hace una digestión buena. ¿Okay? Entonces imagínense ustedes cómo un enfermo se enferma más por los malos hábitos alimenticios y por el abuso de esos medicamentos. ¿Okay? Entonces allí, cuando nosotros debemos, si usted quiere sacar a ese paciente de ese círculo de enfermedad,
Usted tiene que nutrir la microbiota. ¿Y cómo la nutre? Bueno, tienes que decirle al paciente cómo debe comer, ¿ok? Los carbohidratos orgánicos, los vegetales, los probióticos, ¿ok? También tienes que suplementarlo, porque resulta que tú puedes mandar a un paciente con una alimentación específica, pero eso va a tardar 8 meses, un año, en que esa comunidad de bacterias sanas del intestino se reproduzcan. Entonces usted tiene que suplementarla, mientras tanto, ¿ok? Con suplementos. Y vienen los suplementos de probióticos con prebióticos, y vienen los suplementos de butirato de sodio o tributirina. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, miren, el butirato de sodio, no te duermas, ¿vale? No. Que estamos en vivo. El butirato de sodio, ¿verdad? El butirato de sodio es el producto final que te producen las bacterias cuando consumen su fibra vegetal o su prebiótico. Esas bacterias producen el butirato o la tributirina, que es la que desinflama y regenera el epitelio intestinal y que a su vez contribuye a una desinflamación general del cuerpo. Y eso se debe mandar a todo paciente enfermo para desinflamar, porque del intestino parte todo. ¿Okay? Entonces allí, ¿cómo un paciente con sueño puede agredir su microbiota? Bueno, porque un paciente que no duerme no genera hormona de crecimiento, ¿okay? Deja de trabajar su nervio vago y eso genera un estrés físico, químico para esa microbiota. Entonces, lo primero que uno tiene que ayudar a un paciente que no consigue el sueño, ayudarlo. Entonces, tú puedes ayudar al paciente primero a suplementarlo con triptófano, ¿ok? Con melatonina, con magnesio y achaguanda, ¿ok? Porque son suplementos naturales, aparte de hacer actividad física, para ayudarlo al sueño. Muchas veces solamente como médicos nos limitamos a indicar el psicotrópico y es algo que causa farmacodependencia a la larga. Y es una tristeza porque a medida que el paciente va dependiendo de ese medicamento, tiende a haber una atrofia del sistema nervioso central. O sea, hay a veces que esta opinión no le va a gustar a ciertos médicos y no le gustan las farmacias, pero yo tampoco gano nada con no decirlo. Ok, simplemente yo siempre pongo a la práctica que usted tiene un paciente, un familiar, papá, mamá, que está tomando este medicamento por mucho tiempo. Bueno, véalo cómo se encuentra en la actualidad y cómo él era antes. Yo les digo porque es algo que yo lo veo en las pacientes y a veces eso no se, la verdad no se puede ocultar con un dedo, pues, o la luz del sol no se puede ocultar con un dedo, ¿no? Entonces, por eso es que la medicina está cambiando, por eso es que este tipo de indicaciones son muy positivas para un tipo de paciente. Tú sabes que es otro caso muy puntual y que vivimos en las mujeres jóvenes. Mira, hay mujeres ahorita menores a 32 años, jovencitas, 20 años, que sufren de alteración hormonal. Esas muchachas empiezan a padecer de quistes, tumores de ovario, okay, de útero, y tú le interrogas y pasa lo mismo. Porque ¿qué sucede? Son muchachas que quizás no saben lo que es alimentarse sanamente, no comen vegetales, no comen verduras, ahí automáticamente no están alimentando la microbiota, las bacterias empiezan a morirse, y en ese microbioma, que es ese mundo de bacterias, ahí funciona un conjunto que se llama estroboloma. Estroboloma. El estroboloma también es un conjunto de bacterias que se encarga de metabolizar todas las hormonas que produce, ya sea en el hombre o en la mujer. ¿Qué es metabolizar, doctor? Bueno, esas bacterias se encargan de que esas hormonas no se oxiden, porque cuando ellas se oxidan pasa algo en términos de medicina que se llama aromatización. Esa aromatización es lo que conlleva a la mujer a sufrir quistes de ovarios, de útero, okay, a tener trastornos hormonales, a presentar acné, a presentar manchas hiperpigmentadas o resistencia a la insulina, o en el caso de los hombres de mayor edad, incluso ya de 40 en adelante, comienzan a padecer de inflamación de la próstata, hiperplasia prostática y muchas veces un cáncer de próstata. Ustedes saben, no hay nada más peligroso que el hongo cándida. El cándida es un factor inflamatorio permanente tanto en la próstata como en el útero de la mujer. Y toda inflamación crónica repetitiva es lo que lleva a una alteración de la anatomía normal de una célula. La célula se deja de ser sana a convertirse en una célula cancerosa. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son tópicos importantes que parece que desde lo más simple nosotros podemos mantenernos sanos. ¿Qué pasa? Una pregunta. Dímela. Mi sobrina tiene un quiste en... ¿Dónde es? En ovario. El campo ovario. Un solo. En el derecho. Y ella apenas tiene 15 años. Ah, bueno. Eso es debido a la mala alimentación. Claro. Interroga, pregúntale a su mamá, o si tú vives con ella, obsérvala cómo come. Obsérvala qué come. Y tú te vas a acordar de mí, ¿verdad?
de lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? La salud no solamente entra por una pastilla o por una visita al médico o con una cirugía. ¿Ok? Porque puede que la opere y lo extraigan, sí, como no. Pero si la paciente no corrige su hábito alimenticio, lo que la llevó a enfermarse, va a volver a reproducirse. Y eso es lo que pasa con muchas enfermedades. ¿Bien? Ujú. ¿Eh? Ahí está agrediendo la microbiota. Entonces, bueno, esto es el despertar de la medicina. Amén, claro. Espero que les haya gustado. Amén. La verdad.